En años recientes, hemos sido testigos de cómo la conversación en torno a la energía se está transformando de manera significativa. Por un lado, tenemos la presión global para reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles y por otro, la necesidad de garantizar una energía confiable y accesible para todos. En Colombia, se ha despertado un interés por el futuro de los hidrocarburos, siendo este una fuente de desarrollo. Pero también se ha empezado a hablar sobre los compromisos ambientales en torno a los ODS, una búsqueda de energía asequible, segura y sostenible para todos. Yo creo que el mayor miedo que puede tener un comunicador es una crisis reputacional. Pero para eso están los cuartos de guerra, ¿no? O sea, es empezar a pensar muy bien, a planear muy bien. Una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia. La transición energética es un tema de muchas agendas, tanto del sector público como el privado, y claro, es algo que nos interesa a todos. En Búho, creemos que la clave para enfrentar estos desafíos radica en la información, y es aquí donde está la importancia de tener datos para saber cómo se está abordando un tema como este. Además, entendemos la importancia de construir una narrativa eficaz de cara a la ciudadanía, desde el mensaje que se debe contar, cuándo deben hacerlo y cómo pueden aprovechar su diferencial para así superar los retos que impone esta conversación. Yo sé que ellos y ellas saben esto que acabas de decir, pero a veces tienen retos enormes al interior de su organización, moviendo las palancas para recibir la confianza y el apoyo para testear, para hacer pilotos, para hacer prototipos, para saber que se pueden equivocar, acercándose a un canal nuevo o que requiere unos presupuestos un poquito menos cómodos a lo habitual para hacer unas buenas escuchas y entender a las audiencias. Bienvenidos y bienvenidas a Búho Talks, un podcast de actualidad corporativa y empresarial donde podrás descubrir desde la experiencia de líderes y consultores la importancia de la toma de decisiones basadas en evidencia y datos que transformen la incertidumbre en claridad. Desde conversaciones francas destacaremos la importancia de la gestión de la reputación y las herramientas a su alcance para hacerlo bajo una mirada crítica de las coyunturas corporativas. Serán charlas amenas y nutritivas para las industrias que buscan inspirarse y así transformar el mundo junto a sus grandes causas. Antes de iniciar, no olvides que puedes calificar tu experiencia con este podcast. Con tu calificación nos ayudas a mejorar y a llegar a más audiencias alrededor del mundo. Visítanos en búho.media. Les habla Sebastián Osorio, gerente de asuntos públicos en Búho Clarity for Leaders, y les acompañaré en nuestro nuevo capítulo donde conversaremos sobre la gestión minero-energética y la importancia del manejo efectivo de las relaciones públicas. En la conversación de hoy nos acompaña Carolina Rojas Gómez. Ella es experta del sector minero-energético. Tiene un máster de manejo de energía de la Escuela de Noruega de Negocios con más de 14 años de experiencia en esta rama de estudio. También es columnista y una voz importante sobre el tema de transición energética en Colombia y en la región. También contaremos con la presencia de Juan Fernando Giraldo, socio fundador de Búho Clarity for Leaders. Él es politólogo con especialización en opinión pública y maestría en estudios estratégicos. Actualmente cursa un estudio doctoral en neurociencia. Su interés son las percepciones, la estrategia y la mente humana, y de eso ha enseñado a varias universidades y empresas. Juan será quien moderará esta interesante conversación. Gracias por acompañarnos, soy Sebastián Osorio. Y yo, Juan Fernando Giraldo. Comencemos. El día de hoy tendremos una interesante conversación que creo que pueden usar para su cotidianidad personas que trabajan en cualquier lugar de América Latina o del mundo en ambientes muy regulados, en ambientes que tienen el reto de entender los cambios de la opinión pública, los cambios de la esfera pública y cómo conciliar las demandas de la ciudadanía con el crecimiento económico y la transformación y el mejoramiento de nuestro entorno desde el desarrollo. Específicamente, vamos a hablar de los retos que presenta el sector energético. La experiencia de Carolina, quien nos acompaña, es tremenda para poder conversar sobre la transición energética y la descarbonización y cómo realmente en los últimos 10 años ha cambiado esta conversación. Para las personas en la calle, para las empresas, para los reguladores. Carolina, bienvenida a este espacio de Búho Talks. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Sebas, por esta invitación. De verdad que este es un tema que personalmente a mí me apasiona.
Y creo que podemos entregar mucha información y entregar mucho conocimiento que la gente está buscando. Como lo hablábamos en algún momento, el tema energético realmente está en el centro de la conversación, no solamente en Colombia y en América Latina, sino a nivel mundial. En este momento hay mucho interés sobre la conversación energética. En este momento tenemos la oportunidad de entregar información y pues, ¿quién mejor que ustedes que nos ayuden con datos y que podamos construir alrededor de esta conversación de energía? Chéverísimo, Caro. Antes de arrancar, ayúdanos a contarle a las personas que nos están oyendo quién eres y de dónde salió esta conversación, porque esta conversación es una conversación que tal vez de manera muy intermitente lleva más de 10 años, tal vez. Llevo 14 años ya, increíble, o sea, y la verdad le estaba contando a Sebas, ahorita que estamos hablando, mi historia en el sector de energía empieza contigo y es algo que te sorprende porque creo que no lo sabías. Y paradójicamente, mi historia en el sector de energía empieza cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2010, que llegué gracias a ti. Entonces, ahí conocí a ExxonMobil, que fue una empresa en la que yo trabajé. Y yo me acuerdo perfectamente que ellos me llamaron a una convocatoria. El 2010 fue el año de Macondo, desafortunadamente, y yo personalmente siempre desde la universidad quería transformar el mundo como lo queremos hacer todos. Cuando se me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente, dije, bueno, acá llegó mi oportunidad de transformar el mundo, vamos a trabajar por los animales, vamos a trabajar por los ecosistemas. La verdad, yo tenía mucho desconocimiento en ese momento, yo simplemente quería transformar el mundo y ya, pero no sabía cómo. Y el tema de ambiente, pues estaba de moda y me pareció que ahí lo podía hacer. Cuando pasa lo de Macondo, mi percepción de la industria de hidrocarburos era la peor. Era el demonio, o era el diablo, era el coco. Y para las personas que nos están oyendo, ¿qué es Macondo? ¿Qué pasó en Macondo? Macondo fue un incidente en el Golfo de México y pues no sé si han visto la película, no sé cómo es en español, Deepwater, creo que se llama así, la película, que es con, ¿cómo se llama? Matt Damon. Bueno, si quieren pueden ver la película, no la estoy promocionando, pero fue un evento que pasa en el Golfo de México y fue un gran derrame que además pues fue una explosión en una plataforma offshore en donde hubo un derrame de hidrocarburos y tuvo un impacto ambiental muy importante que fue notable. Y eso pues tuvo un impacto también en opinión pública, eso fue una gran crisis para BP sobre todo, o sea, realmente cómo funciona la industria de hidrocarburos es que tú tienes un operador, ¿no? Y ese operador tiene el contrato para desarrollar un proyecto, pero también contratan o subcontratan unas empresas que hacen la operación. Y entonces ahí pues siempre ha habido el debate de si fue BP o fue, la verdad es que es un caso bien interesante de cómo se manejó esa crisis, porque fue muy mal manejada, pero pues hay unas grandes lecciones. Pero el punto es que cuando pasa Macondo, yo estaba trabajando en el Ministerio de Ambiente, me llaman de una empresa de hidrocarburos a trabajar con ellos y yo me acuerdo decirle a la viceministra en ese momento, Claudia Mora, y le dije, mira, tengo esta oferta de trabajo, yo no quiero trabajar con la industria de hidrocarburos porque ellos están matando al medio ambiente y pues yo la verdad estudié gobierno y relaciones internacionales porque yo quiero hacer algo por el planeta, por el mundo y no va a ser ahí. Y me acuerdo que ella me respondió y me dijo, mira, primero, lo que tú tienes es una visión errada de la industria, porque la industria está muy regulada. Tú tienes que mirar realmente, y si quieres lo puedes mirar aquí en los archivos que tenemos, cómo manejan ellos el tema de licencias, cómo manejan sus operaciones. Tienes un concepto preconcebido que no necesariamente es correcto. Y deberías darte la oportunidad de conocer no solamente la industria, sino la empresa. Además, si tú quieres cambiar el mundo, lo puedes hacer desde adentro. Ella me decía, yo no lo percibo como el problema, pero si tú lo ves como el problema, ¿por qué no cambias el mindset y vas a trabajar con ellos y miras a ver si puedes cambiar el mundo desde adentro? Y lo peor que te puede pasar es que si no te gusta, te devuelves. Y ya llevo 14 años en la industria de energía y la verdad es que soy una gran defensora de la industria de hidrocarburos. Creo que todas las industrias cometen errores, como los seres humanos, todos cometemos errores, pero la industria de hidrocarburos la verdad es que ha sido fundamental para el desarrollo humano, para la vida que tenemos hoy en día y creo que la gente no es consciente de eso. Y ahí fue cuando me enamoré no solamente del sector de energía, no solamente hidrocarburos, sino de un concepto que yo lo descubrí en inglés que se llama Energy Literacy, que es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos más o menos en 1970,
el gobierno de Estados Unidos empieza a generar como unos instrumentos para que la gente entienda y haga una alfabetización energética. Y ahí es cuando yo empiezo a estudiar sobre alfabetización energética. Bueno, ¿qué es eso? Porque uno sabe que es la alfabetización general, pero la alfabetización energética, ¿qué es? Y es cómo la gente aprende sobre un tema que está en el centro de la sociedad. Y eso no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, si tú haces un ensayo de vivir un día sin nada que consuma energía, de vivir sin celular, tienes que caminar, o sea, no puedes llegar a ningún sitio porque todo usa combustibles, no te podrías ni vestir, porque bueno, de pronto no es energía per se, pero sí tiene derivados de hidrocarburos. Entonces, eso la gente no es consciente. Entonces, este sector para mí ha sido un gran descubrimiento, no solamente como un camino profesional, sino también como un camino de propósito de vida, ¿cierto? Entonces, esa es mi historia en el sector de energía. Empecé en el Ministerio de Ambiente, indirectamente gracias a ti. Claro, no sabía ese pedazo de la historia. Entonces, bueno, aquí ya llevo 14 años. Hace un año me gané una beca para hacer una maestría, es un Master of Management in Energy, en el BI Norwegian Business School, que es la escuela de negocios de Noruega, que es en Oslo, y es en convenio con el IFP, que es el Instituto de Energía de Francia. Entonces, la verdad, sí estoy muy metida y me encanta, y entre más estudie sobre el tema, pues más seré feliz, creo, y espero poder compartir el conocimiento, que creo que hay muchos más expertos que yo, pero estoy en un camino de poder saber más, conocer más y poderle aportar de pronto a la opinión pública, ojalá un poco más de conocimiento más cercano, ¿no? No tan técnico, porque no soy muy técnica, entonces creo que es importante saber también cómo se le llega a la audiencia de una manera más cercana. Pues casualmente, mi historia con el mundo de hidrocarburos comienza contigo. Porque yo recuerdo, en Búho llevamos muchos años encontrando formas de entender el debate público, entender a la opinión pública, entender a la ciudadanía y conectar a las empresas con el sentir de la opinión pública. Y tú me conociste a mí como profesor de opinión pública. Y al momento de que empezaste tu camino por la Asociación Colombiana de Petróleos, me invitaste a tomar un café. Y me dijiste, yo creo que aquí la industria no está viendo algo, y es la batalla por la ciudadanía. Y yo creo que nos toca acercar el marketing político para entender fenómenos como la regulación desde la ignorancia, la regulación desde las presiones de la opinión pública y la conversación con la opinión pública. Y eso detonó en una serie de experimentos y en una serie de ejercicios que nos llevó a hacer mediciones para el sector durante muchos años, que son algunos de los datos no específicos sobre el sector, sino en general de la opinión pública, de cómo ha cambiado el debate público en estos años. Y tal vez la primera pregunta que quisiera hacerte es, en ese momento tú tenías un afán, y es, los legisladores y los reguladores están respondiendo a unas presiones y no están usando evidencia científica para tomar decisiones. Y por otro lado, las empresas creo que no están entendiendo esos retos que se nos vienen en donde incide la ciudadanía. ¿Cómo estás viendo tú hoy ese triángulo de regulador, legislador, las empresas y la opinión pública? Es fundamental, es decir, esa relación y esa intersección de alguna manera de intereses y de coexistencia va a ser fundamental que entiendan cada uno cuál es su rol y cuál es su lugar también y qué es lo que tienen que hacer. Cuando yo estaba estudiando cada vez más sobre el tema de energía, en el 2015 se firma el Acuerdo de París y en el 2015 en esa COP algo cambió. Ese fue como el punto de quiebre o el punto en donde se hizo un clic y se empezó a presionar mucho más sobre esa conciencia alrededor de la descarbonización, la necesidad de descarbonizar las economías y de descarbonizar la forma en cómo funcionamos a 2050. Y claramente la ciudadanía empezó a hacer mucho más presión hacia los reguladores. Los reguladores, entonces, desde esa presión, no solamente de la ciudadanía, sino desde esa gobernanza climática, que son las COP, también entendieron que necesitaban tener una regulación y ser un poco más vocales y hacer más, tener más acción al respecto. Y pues las empresas se empezaron a ver retadas. Claramente habían muchas que ya habían empezado un camino de sostenibilidad desde hacía muchos años. La sostenibilidad no nació en el 2015,
pero sí la conciencia y la conversación se tornó mucho más central. Entonces, esa relación claramente pues iba a coger a muchos desprevenidos y no necesariamente preparados. Y en ese caso, las industrias que son muy reguladas, y en el caso de la industria de hidrocarburos, la comunicación no ha sido su fuerte. Y no ha sido su fuerte porque no era una prioridad y porque en los años 90 comunicar, por ejemplo, en el caso de Colombia, que teníamos o somos un país que tiene unos retos de seguridad tan importantes, la industria de hidrocarburos no solo no comunicaba porque no estaba en su ADN, sino que además no podía sacar la cabeza porque tenía unos problemas de seguridad muy importantes. Entonces, esa relación entre esas tres partes tiene un pivote que de alguna manera la coordina y es la comunicación. Y es cómo se comunica la necesidad desde la ciudadanía, pero la ciudadanía no necesariamente es un actor informado, es un actor más emocional, es un actor que claramente se deja llevar muy sobre las tendencias, sobre las modas. El regulador se deja presionar por la ciudadanía cada vez más o por la opinión pública. Y las empresas se sienten desconectadas de esa dinámica o se sentían desconectadas de esa dinámica. Entonces ahí ese gran reto era, uno, en el caso de la política energética, cómo se lograba generar decisiones informadas. Entonces de ahí también sale una idea que es el Centro Regional de Estudios de Energía. El Centro Regional de Estudios de Energía fue una idea que se tuvo en su momento, se forma y hoy en día está funcionando de manera independiente. El CREE y sirve precisamente para generar información y para que se creen esas, ojalá, políticas públicas y esas decisiones de manera informada. Entonces, en ese caso también, por eso te decía que el tema de alfabetización energética es tan importante, porque la alfabetización energética le llega a la ciudadanía también. Y si tú tienes una ciudadanía informada, pues esa ciudadanía va a generar unas presiones de una manera menos emocional y más aterrizada. Y las empresas pueden entender que no tienen un rol aislado y que no es solamente generar crecimiento y generar rendimientos económicos, sino que adicionalmente pues tienen que incidir de alguna manera también en la regulación, pero también tener una relación directa con la ciudadanía. Y en eso estamos, digamos, todos los actores que estamos involucrados. Creo que no hay una respuesta y creo que no es un tema ajeno a otras industrias. Algo que nos ha llamado la atención viendo a la ciudadanía es una paradoja. Por un lado, efectivamente sabemos, y esto está estudiado, que una persona que cree en el cambio climático carece, igual que una persona que no cree en el cambio climático, de las herramientas para justificar su posición y explicar el fenómeno. Entonces, quienes creen en el cambio climático, creen en personas que creen en el cambio climático, no creen necesariamente en el cambio climático. Y quienes no creen en el cambio climático, lo que pasa es que creen en personas que no creen en el cambio climático. Y en ese orden de ideas, el rol de quienes inciden en el debate público, quienes ejercen liderazgo en el debate público, líderes de opinión, hoy influenciadores, por supuesto la voz del gobierno, es muy poderosa en el mar y en el tono y en el color y en la temperatura del mar de la opinión pública. ¿Qué nos llamó la atención a nosotros de lo que ocurrió en Colombia? Que fue, creo yo, un banderazo que recibió, en esto es cruel siempre el primero que recibe el golpe. Y la verdad es que la industria minera extractiva fue la primera que recibió el golpe cuando hubo como una racha de consultas previas. Y esto fue, yo como politólogo lo veía, y es poner en poblaciones a los líderes locales a competir a las empresas electoralmente. Esto es una competencia electoral. Entonces, empresas compitiendo electoralmente contra narrativas que circulaban con intereses que a veces eran genuinos, legítimos, a veces no lo eran, pues obviamente el resultado fue 98-2. Ese es el caso, para mí, el caso en política más evidente de pelea de tigre con burro amarrado. Y el impacto reputacional de largo plazo para las empresas extractivas se ha mantenido. Vamos, es de las empresas, es de los grupos de empresas con menos susceptibilidad a cosas como el nivel de educación, el nivel socioeconómico, rural o urbano. Hay una consecuencia, digamos, de esa idea generalizada que genera líderes, pero que ambientan el mar de la opinión pública. ¿Qué estamos viendo hoy con la transición energética?
creo que es diferente a lo que ocurrió hace 8 años con estos debates de las consultas. Y es que por un lado el debate se elevó. Las consultas realmente las sufrieron las empresas y las ciudadanías en las pequeñas poblaciones en donde eso ocurrió y de pronto algunos expertos que las tocaron. Ya la conversación sobre la transición energética se volvió, digamos, tema, por un lado, de opinión pública y por el otro lado, un lenguaje de gobierno que vuelve punta de lanza para una apuesta de una versión del mundo. Estoy siendo lo más cuidadoso con el lenguaje para decirlo, pero básicamente veníamos con unos gobiernos que sí hablaban de transición energética, pero no hacía parte de su casa, de su casi, de su apuesta general de cómo queremos que sea el mundo. ¿Cómo ves hoy el debate alrededor de transición energética? ¿Cuáles son los elementos que están como ambientando? Porque sin lugar a dudas es uno de los temas que rigen la agenda pública y sobre los que las personas empiezan a tener una opinión, como todas las opiniones, muy desinformada y muy basada más en quién creo que en qué creo. A mí me preocupa mucho eso y te voy a decir por qué. Yo veo los debates en opinión pública que a veces se tiende como a generar unas modas y unos clichés y me preocupa que transición energética está cayendo en esa categoría. Es un poco como lo que pasa con la palabra empatía, resiliencia, y yo estoy empezando a pensar que de pronto el tema de transición energética puede empezar a caer ahí. Y eso me preocupa. Creo que es importante que el tema energético esté en el centro y que se le esté dando la importancia que requiere. Hay varios momentos en los últimos 10 años en donde se ven unos hitos que nos permiten ver cómo cambia también la agenda. Entonces, una cosa era el Acuerdo de París, después viene el COVID, y después del COVID viene la invasión de Rusia a Ucrania y viene toda la crisis energética. Y eso ha hecho que cambie mucho la conversación. Pero el problema de la transición energética en la conversación pública y en cómo lo aborda el gobierno es que no sabemos si la gente está entendiendo de qué se está hablando. O sea, todo el mundo habla de cambio climático, todo el mundo habla de transición energética, todo el mundo habla de empatía, pero se usa tanto el término que termina volviéndose paisaje. Entonces, eso a mí me preocupa. Yo creo que la importancia, y voy a volver al tema de las consultas previas, eso fue un campanazo importante para la industria minero-energética. No solamente para la industria minera, que creo que eso podría ser otro tema de conversación de otro podcast quizá, pero en el caso de la industria de hidrocarburos, claramente eso también fue, si bien al principio esto no es conmigo, entonces yo no me meto, empezaron a llegar por la industria también. Y ahí se vio la necesidad de pronto no estamos comunicando lo suficiente, de pronto no estamos comunicando de la manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa con la comunicación de las empresas de antaño o la comunicación vieja de las empresas? Es que es una comunicación que comunican de una manera unilateral. Y creo que lo que hemos aprendido es que la escucha es muy importante. Y por eso es que es tan importante no solamente cambiar las herramientas de comunicación, y yo creo que a mí personalmente se me facilitó el no ser comunicadora, paradójicamente de nuevo. Y yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales, me enfoqué en economía política en mi grado. Realmente yo nunca pensé trabajar en comunicaciones. Y cuando la vida me empezó a llevar por comunicaciones, decidí hacer una especialización en marketing político y opinión pública, y ahí entendí que muchos de los problemas de algunas industrias es que tratan la comunicación con las herramientas tradicionales de la comunicación, que para un producto de consumo masivo funciona perfecto, pero para un reto de industrias que son muy reguladas, de industrias que claramente son de necesidad pública, que además contienen servicios públicos y están en el centro del debate, muchas veces en elecciones, como lo hemos visto, lo que está pasando con la reforma a la salud. O sea, el tema de la salud pues es un bien público y claramente pues esa industria está metida en un debate político. Entonces ahí es donde se empiezan a necesitar herramientas distintas a la comunicación tradicional. Y en este caso, por eso hablamos de herramientas de marketing político. Entonces ahí eso fue lo que le pasó al sector energético. Y en el caso de la transición energética, eso es un poco frente a cómo manejan las empresas su comunicación y cómo deberían las industrias empezar a cambiar sus enfoques de conversación y sus enfoques también de herramientas para tratar la comunicación. Entonces en el caso de la energía está el tema de alfabetización energética y el tema de herramientas de marketing político. Y en el caso de la conversación pública, los datos. Y hay que empezar a entregar información, hay que empezar a pedirle también responsabilidad de las personas que opinan y del mismo gobierno de, bueno, si vamos a hablar
de un tema que es tan importante, y eso lo entendimos, por eso hablaba de los hitos, o lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, le enseñó a Europa, y por ende creo que los países deberían aprender, que si bien la transición energética es importante, no debe olvidar la seguridad energética. ¿Y qué es la seguridad energética? Es que los países puedan abastecer las necesidades de sus ciudadanos de no solamente combustibles, sino también de temas de gas, combustibles hablo para transporte, y temas de gas también en lo que tiene que ver con el uso doméstico. Y adicionalmente, pues todos los hidrocarburos que se requieren. Entonces, esta conversación a mí personalmente me preocupa y por eso cada vez más creo que debe haber todos esos expertos que tenemos en los columnistas que hemos visto, que están opinando, creo que cada vez se deben meter más en la conversación y cada vez se deben meter más en redes sociales, que no les dé miedo, ¿no? Y empezar a entregar información de una manera distinta que esté siendo consumida por las distintas audiencias. De lo que acabas de decir, quiero recoger tres cosas. Tres cosas que creo que le van a ayudar a las personas que nos están oyendo a empezar caminos concretos para abordar los retos de comunicación pública en ambientes regulados. Porque mencionaste por encima la reforma a la salud. Contextualmente, hoy Colombia está expuesta a una conversación sobre un cambio de modelo en el que las empresas que prestan el servicio de salud lo van a dejar de hacer o lo van a dejar de hacer como lo venían siendo. Pero también lo vemos con el sector de la alimentación, con el sector de las bebidas azucaradas, con el sector de las bebidas alcohólicas, con todos los sectores de generación de energía, los vemos con el sector financiero. Entonces realmente nuestra vida transcurre alrededor y en torno a organizaciones que tienen retos enormes para que las personas los entiendan. Te quiero formular tres preguntas y tal vez te voy a pedir respuestas cortas para ir en orden. Lo primero es algo que yo he visto en Colombia, muy fuerte en Colombia, pero también se manifiesta en países como Argentina, como Chile, como Ecuador, menos en México. Es que las empresas habituadas a una forma de comunicación muy tradicional, habituadas a contar sus historias vía marketing y resolver el consumo vía marketing, cuando vienen estas batallas culturales, le dicen al gremio, usted haga eso, usted enfréntese a eso. Y cada vez más estoy encontrando empresas y equipos de comunicación corporativa que dicen, no, a nosotros también nos toca movernos. De tu experiencia, ¿cuál crees tú que son las tres acciones que pueden empezar a hacer hoy que les van a hacer la diferencia en 3 años? Primero, escuchar. Yo no puedo comunicar si no sé primero qué se está diciendo de mí. Y eso iba a lo que decía ahorita, y es, para yo saber cuál va a ser mi estrategia de comunicación, yo tengo que saber qué está hablando la audiencia. Tengo que saber en qué forma están hablando, cómo me están percibiendo también y qué se está diciendo, porque no necesariamente lo que yo tengo para decir es lo que quiere escuchar la gente. Entonces, si yo no conecto con esa audiencia, si yo no sé estructurar unos mensajes desde la forma en que esa audiencia se comunica y desde la forma en que esa audiencia está conversando, eso va a ser como tirarle perlas a los cerdos, como dicen. Entonces sí creería que lo primero es escuchar e integrar eso en el plan de comunicación, y es salirse de la caja, no tenerle miedo a hacer cosas nuevas, ¿cierto? Porque esa forma tradicional hay que empezar, y yo creo que aquí va a haber buen trabajo para los politólogos, y es cómo juntar esas dos ciencias, la de la comunicación y lo que hace un politólogo, ¿no? Desde la ciencia política, desde la política pública. Y lo tercero es no casarse con una estrategia. Esto es un tema de ensayo-error y es lanzar y recoger si hay que recoger. Y si funciona, masificarlo o divulgarlo de una manera más. Y perderle el miedo a equivocarse, ¿no? Yo entiendo que el gran miedo es generar una crisis. Yo creo que el mayor miedo que puede tener un comunicador es una crisis reputacional. Pero para eso están los cuartos de guerra, ¿no? O sea, es empezar a pensar muy bien, a planear muy bien. Una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia, ¿no? Y hay que pensar esto pues como una batalla por los corazones. Y la estrategia viene de la guerra. Entonces, pues acá estamos hablando de batallas y guerra en el buen sentido de la palabra. Entonces sí creo que serían esas tres cosas. Escuchar, hacer unas muy buenas estrategias que vengan de esa escucha y que tengan herramientas que se salgan de la caja, y recoger o divulgar más. Esa sería la tercera, como testear y mirar qué funciona, qué no, y no tenerle miedo a equivocarse. Me parecen mensajes muy poderosos para equipos de comunicación. Sobre todo porque yo sé que ellos y ellas saben esto que acabas de decir, pero a veces tienen retos enormes al interior de su organización, moviendo las palancas para recibir la confianza y el apoyo
para testear, para hacer pilotos, para hacer prototipos, para saber que se pueden equivocar acercándose a un canal nuevo o que requiere unos presupuestos un poquito menos cómodos a lo habitual para hacer unas buenas escuchas y entender a las audiencias. Pero mi segunda pregunta venía asociada a este tema que mencionaste de los líderes de opinión. Creo que hay un dato sobre el incremento de consumo, sobre todo a partir de la pandemia, de contenidos, incluso para generaciones más adultas. Hablo de nosotros, los de generación X y los boomers, en canales como TikTok e Instagram. Y el golpe que están recibiendo los canales tradicionales, como la prensa, que continúan recibiendo prensa, televisión y radio. Sabemos además que quienes actúan como moderadores del debate, nuestros periodistas, nuestros líderes de opinión, nuestros expertos, están muy poco cómodos ocupando un rol en esos ámbitos digitales. Y hoy, el liderazgo de la conversación digital sobre casi cualquier tema lo están liderando entretenedores. Que eso incluye políticos de entretenimiento, que eso incluye actores de entretenimiento y ciudadanos de entretenimiento. ¿Cómo crees tú que una persona que está en un cargo de posición de liderazgo en una organización que tiende a ser tan tímida, ¿no?, y tan conservadora, puede enfrentar ese reto? ¿Qué pueden hacer? Eso fue una conversación que tuve ayer con alguien precisamente porque yo he estado en esa posición. Es decir, yo me he preguntado, primero, yo te contaba ahorita que acabo de abrir el canal de TikTok. Para mí eso es otro mundo. O sea, yo estoy en un limbo en que no sé qué generación soy. No sé si soy X, si soy millennial, no tengo ni idea. Pero me costaban las redes sociales. Pero entendí que si las personas que son expertas no se animan a empezar a entrar a esos canales, vamos a terminar en una distopia como un capítulo de Black Mirror. Y es que quienes van a estar realmente liderando las conversaciones y generando los cambios, porque eso es lo que está pasando, estamos viviendo un cambio en donde no vamos a saber en 10 años cómo va a ser la construcción de política pública. Los que van a incidir son personas que saben cómo entretener y saben cómo hablar y saben llegar en esos canales, pero no necesariamente tienen el conocimiento técnico al respecto. Entonces hay que perder el miedo al que dirán. Ese es como mi gran consejo. ¿Qué importa que digan, esta vieja tan seria está haciendo videos en TikTok? ¿Qué le pasó? Porque es que al final uno tiene que pensar es, ¿cuál es el propósito? ¿Mi propósito cuál es? Mi propósito no va a ser que yo quiero ser un influencer y que esa va a ser mi carrera. No, el propósito es que yo tengo algo para decir. Y hay diferentes canales y hay que usar esos canales. Te estoy entendiendo algo que para mí es revelador en esta conversación. Y es que así como en el pasado hablábamos de los voceros de las organizaciones, y que deberíamos preparar esos voceros para dirigirse a los medios de comunicación, lo que te entiendo que puede ser un camino es que esos voceros tengan un espacio en donde dan información de calidad en estos espacios digitales. ¿Crees que ese es el camino? ¿Crees que eso puede funcionar? Y eso es muy importante porque ahí también hay que romper una tradición de la vocería. Y es que el vocero solamente puede ser este personaje importante y que solamente, más que importante es, no sé, el gerente, el presidente, solamente puede ser el vocero. Nadie más puede ser vocero. No, yo creo que hay personajes en las empresas muy valiosos y hay que empezar con los equipos de comunicaciones a identificar estas personas que pueden conectar más con la audiencia. Yo pienso que un vocero le va a ir bien en la medida que se sienta cómodo. Si se siente cómodo haciendo un video de TikTok, pues sí, que haga su capacitación. Pero si no, va a ser el ridículo también. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Cuando he estado liderando equipos de comunicación, trato de identificar también qué persona me sirve para qué. Uh-huh. Y de vender esa persona, porque si no le voy a hacer un daño, lo paso del anonimato al desprestigio. Entonces, uno también tiene que conocer sus limitaciones y creo que también se tiene que sentir cómodo con el canal. Pero en este sentido, primero hacer esa evaluación de quiénes pueden ser los voceros y ver si en la empresa y en la compañía está el espacio para de pronto abrir ese espectro de vocería. Y al abrir ese espectro de vocería, utilizar voceros para distintos canales, para distintos fines y distintas audiencias. Y si no lo tiene, pues testear su vocero en distintos canales y si no se siente cómodo, no forzarlo. Creo que eso es muy importante. Me parece brutal, Caro, lo que dices. Y me lleva a una afirmación. Me escribiría yo un blog sobre esto y es: el futuro del liderazgo corporativo incluye destrezas de influencer. Totalmente. Y sé que voy a recibir un par de tomatazos, sobre todo con los boomers que todavía están en cargos corporativos y dicen no. Su posición es no.
Estoy de acuerdo contigo que uno con estas vocerías digitales hay que ponerle un mejor nombre, porque es que no es vocería. Es cómo se construye mutuamente la marca corporativa con la marca personal desde el conocimiento. Y a eso creo que hay que ponerle un nombre. La pregunta que te haría es, tú tienes mucha experiencia trabajando con líderes del mundo corporativo y conoces sus resistencias habituales a la cualquier insinuación de este camino. ¿Cómo podemos hacerles más fácil el tránsito a ser unos voceros que le agregan valor a sus compañías y que aportan valor al debate público con información mucho más sólida que la que está circulando hoy, diciéndoles, venga, le prendo el aro y el celular y hablemos de energía? Para esos voceros que no se sienten cómodos y esos voceros que tienen tanta resistencia, yo creo que hay que irlos llevando de a poco, no presionarlos. Creo que esa presión o esa obligación, además también puede uno cometer un error, como te decía, y los termina quemando. Pero en esos entrenamientos de medios o en esos entrenamientos de vocería, uno lo que puede hacer es cambiar esos entrenamientos y generar de pronto unos espacios distintos y ver y testear los expertos de la empresa dónde ve mejor a ese vocero y mostrárselo. Entonces tú le muestras a esa persona, haces un entrenamiento de vocería, porque normalmente el entrenamiento, entonces vamos a una entrevista de radio, vamos a una entrevista de televisión. No, se hace un entrenamiento en nuevos canales. Entonces se testea, por ejemplo, cómo le va en un podcast, cómo le va en un video podcast. Puede ser entrevistador o será el entrevistado. Puede ser una persona que grabe un video o una persona que de pronto te entreviste en el video. Entonces ahí ir mirando los distintos formatos que existen y las distintas opciones y ver dónde se desenvuelve mejor. Y cuando se vea que se desenvuelve mejor, mostrárselo. Y decirle, mire, acá usted se ve mejor, esto le funciona mejor, se siente cómodo y empezar a trabajar en conjunto, no imponerlo. E irlo llevando de a poco. Y definitivamente, si ese no es el camino, dejarlo en el canal tradicional y proponerle una vocería alterna. Y una vocería alterna que complemente ese trabajo que él o ella están haciendo, que lo puede de pronto hacer otra persona en los canales digitales. Pero no hay que abandonar los canales digitales, porque los canales digitales, si no tiene la vocería alguien, otra persona la va a tener por uno. Y eso funciona exactamente como en los otros medios. Y para mí uno de los takeaways del valor poderosísimo de esto que acabas de decir es, en un debate digital público radicalizado, las empresas cumplen un rol muy poderoso, pero es muy difícil que puedan entrar como empresas a participar en ese debate. Y creo que veo la oportunidad de esas, llamémoslas por ahora, vocerías digitales, pero de esa participación activa de nuestros expertos de las empresas a ser parte del contenido que está circulando. Porque como tú dices, si no hay alguien más. Y ese alguien más hoy son políticos, algunos populistas, otros demagógicos, o personas que simplemente por subir su número de seguidores, que hoy es capital digital, van a decir cualquier cosa. Entonces me parece muy interesante ese camino que existe y que planteas. Déjame complementar una cosa ahí porque tú acabas de tocar un tema muy importante, Juan, y es que el vocero oficial o los voceros oficiales son una cosa, pero no se puede olvidar de los trabajadores. Los trabajadores son unos voceros indirectos y en redes sociales son un ejército. Entonces, conquistar el corazón de los trabajadores también es importante. Los trabajadores no solamente de una empresa, sino de una industria. Y eso lo vimos también en el caso de la salud. Entonces, cuando tú tienes preparado, antes de que se te venga la crisis, y tú tienes distintos voceros indirectos y personas que te van a defender de manera espontánea, eso es invaluable. Pero para eso hay que hacer un trabajo previo. Y creo que la palabra clave, porque la sutileza entre los dos casos, es que para el equipo directivo es una obligación. Para el equipo es un resultado. Exactamente. Y yo creo que eso calibra muy bien por dónde van esas vocerías digitales. Caro, para cerrar, quisiera recoger una foto tuya. Has usado la metáfora del mundo de la guerra. ¿Cómo calibras tú hoy en el debate público digital el estado de la batalla por el futuro de la energía de nuestro país? ¿Cómo la ves? ¿Qué estás encontrando ahí? ¿Cómo la diagnosticarías la foto hoy? Yo creo que en este momento, yo no sé si está ganada o perdida, pero creo que se han ganado distintas batallas. Es decir, y es que primero yo veo cada vez más gente entendiendo la importancia del debate de energía, pero adicionalmente de pasar de la superficialidad
a entender las implicaciones de ciertas decisiones. Porque es que tristemente en el tema energético y en política energética, las malas decisiones no tienen efectos inmediatos. Las malas decisiones se ven a futuro. Y eso no es tan bueno porque la gente puede permanecer en una idea y ya cuando se da cuenta que esa idea era equivocada, las consecuencias van a ser nefastas. Entonces, yo creo que esa guerra, por decirlo así, aunque suena feo, hay muchas batallas que se han ganado, pero no se puede bajar la guardia. Creo que las personas están empezando a entender las consecuencias de que haya una ligereza, no solamente en política energética, sino en el debate de energía. Y creo que eso es muy importante, pero hay mucho trabajo por seguir haciendo. ¿Tú consideras que esta es una conversación que está todavía atrapada o contenida en la burbuja de expertos o que realmente hace parte hoy de una conversación pública, de algo que se sienta mi mamá cuando se sube a un taxi y para romper el hielo, para no mantener un silencio incómodo, para hablar de esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la gente no sabe, pero sí, porque cuando uno se monta a un taxi, lo primero que dice, está carísima la gasolina. Yeah. Esa es una conversación de energía. Okay. Y esa va a ser una conversación de energía si más adelante hay que importar gas, porque está carísimo el gas. La inflación está por las nubes y la inflación tiene que ver también con energía, porque el transporte te encarece los productos. Y el transporte no solamente en Colombia, las importaciones, todo, la energía está en el centro. Es que la gente no se da cuenta que la energía es como si corriera por las venas de la sociedad. Y construimos a partir de 1850, esta sociedad se construyó alrededor de los combustibles fósiles. Obviamente hay que pensar en alternativas, pero eso es lo que la gente no está consciente. Entonces yo creo que la conversación está en la ciudadanía, pero la ciudadanía no necesariamente está consciente que eso es un tema de energía. Me parece espectacular lo que acabas de decir. Una de las maravillas de vivir en democracia es que cualquiera puede opinar de los temas que le atañen, pero reconocer que en toda nuestra cotidianidad hay elementos de energía y que las decisiones que tomamos hoy sobre eso nos va a impactar en el futuro y el futuro de nuestros hijos y de nuestras comunidades, me parece una conciencia que yo sospecho cuando hacemos investigación cualitativa no existe aún. Entonces me llevo ese magnífico mensaje. Pero para que la ciudadanía pueda armar esa historia, de poder conversar a propósito de todo y reconocer que la energía está en todas partes, necesita una estructura, necesita poder armar, que es lo que nosotros llamamos una narrativa que contagie, que pueda contar cualquiera. Tú y yo hemos trabajado sobre narrativas, hemos ayudado a pensar cómo se construye una narrativa sobre lo más abstracto, y es petróleo, por ejemplo, que es difícil para una persona verlo en todas partes, verlo como energía incluso. Lo que hicimos en algunas investigaciones fue reconocer que la idea hoy de petróleo en cualquier persona que camina por la calle se asocia más al martillo extractor del ingeniero. El machín. El machín de la imagen de los 70s. Odio el machín. Que aparece hasta en el himno nacional, si no estoy mal. Sí. A ser capaces de reconocer cómo todo lo que nos hace una vida próspera está hecho de petróleo. Entonces la pregunta para ti es en dos sentidos. Uno, de manera más general, ¿cómo es esta batalla por narrativas que hay circulando? Porque hay una batalla por narrativas, digamos, hay intereses casi en conflicto alrededor del futuro de la energía. Y dos, ¿qué le recomendarías tú a personas que están en batallas culturales o en batallas regulatorias, independientemente de la industria, a la hora de concebir sus propias narrativas para competir de cara a la ciudadanía? Y ese tema es bien interesante y da también para otro podcast. Es que hemos tocado muchos temas. Podemos hacer varios, claro. Aquí no hay ninguna necesidad de restringirlo a solo uno. Mira, primero, hay unos temas preconcebidos en comunicación. No todas las industrias tienen ese problema. En la industria de hidrocarburos, particularmente en el petróleo y la industria petrolera generó muchos símbolos por muchos años. Y eso no necesariamente le hizo bien a la industria, porque el petróleo, cuando tú piensas en petróleo, piensas en una gota negra, sucia. Y no es así. Es decir, tú sacas petróleo, lo que hacen las empresas de hidrocarburos, y es fascinante sacar petróleo, tienen unos equipos fantásticos, técnicos, científicos, de conocimiento, unas inversiones en equipos que cogen ese petróleo y lo transforman desde combustibles hasta insumos para químicos,
para hacer una cantidad de cosas que tenemos en el día a día, celular, computador, vacunas, los equipos de hospitalarios. Entonces se transforma no solamente en productos del uso diario, sino adicionalmente en energía. Y en energía que mueve los carros, en energía que mueve barcos, en energía que mueve aviones. Pero eso no se comunicó. Entonces se quedaron en el simbolismo. Entonces mi recomendación para construir en esa guerra de narrativas es, si no estás en la narrativa, constrúyela antes de que te la construyan. O sea, hay que anticiparse, ojalá. Ese es el mundo ideal. Pero si no se puede anticipar, es transformar. Y ahí hay que tener paciencia. Porque es que los equipos de comunicaciones están atados a la inmediatez de los liderazgos. Yo quiero resultados ya. Y ahí hay que ser muy firmes y decir que estas peleas, por decirlo así, o estas conquistas de narrativa toman tiempo, consistencia y paciencia. Porque si estás cambiando la estrategia cada 3 meses, cada 6 meses, pues no vas a lograr posicionar esa narrativa. Esos resultados, y tú usaste en estos días que tuvimos una reunión, una metáfora del cacao, y a mí me encantó. No sé si la quieras repetir, que a ti te salió mejor. Pero ¿de qué te acuerdas? Cuéntame cómo te quedó a ti. No, que este trabajo en comunicación es como la semilla del cacao. Tú la siembras y te demoras un montón en verla florecer. Pero cuando florece, ¿qué semilla? Y qué capacidad de generar cosas deliciosas como el chocolate. Y eso es lo que es la narrativa. Entonces, para eso hay que tener paciencia y hay que tener consistencia. Eso es muy importante porque efectivamente recibimos muchas llamadas para construir narrativas en crisis. La crisis es un momento de cosecha. Y efectivamente, una narrativa en la opinión pública, para que adhiera en la opinión pública, requiere muchos años de trabajo. Y eso lo tenemos medido en el caso de hidrocarburos. Vimos cómo el ángulo con el que se leía y se entendían los retos ambientales para la industria petrolera se transformó en un periodo de 4 o 5 años. Las expectativas de una narrativa mágica que te permita enfrentar una crisis, uno la puede construir y pues sale uno medianamente armado, por lo menos vestido, a pelear. Pero cuando uno viene construyendo una narrativa de manera anticipada, uno sale con una buena armadura para enfrentarse a los retos que impone una democracia, y es competir y combatir por las narrativas dominantes que llevan a nuestros líderes a tomar decisiones. Carolina Rojas, para mí, Caro, muy difícil hacer eso de Carolina Rojas, a mí no me suena, pero sí para nuestra audiencia, para que recuerden quién es. Carolina Rojas es una experta realmente en temas de energía, lleva los últimos 15 años de su carrera trabajando en temas energéticos y además de estudiarlo, lo hace con un entendimiento de que no ocurre en el vacío, sino que ocurre alrededor de un ambiente que es político, que es ciudadano, que es democrático, para garantizar que las personas tomen las decisiones correctas, informadas, científicas, con evidencia sobre nuestro futuro. Quiero expresar mi enorme gratitud por habernos acompañado en este podcast de los Búho Talks de Búho, y espero que no sea el primero, porque creo que nos quedaron por lo menos 2 o 3 temas más para explorar. Fantástico este espacio y espero de verdad que sea de utilidad lo que acá hablamos. Al final, ese siempre ha sido mi propósito, que ese conocimiento de pronto que tengo, que he logrado, todavía me falta un montón, pueda servirle a alguien más. Y en eso pues cuenten conmigo. Chéverísimo. Yo personalmente me llevo 2 tareas y las voy a anotar. Una, vamos a desarrollar un producto para pensar en cómo llevar a los líderes a ambientes digitales desde sus fortalezas. Creo que eso se necesita. Y la segunda tarea que me voy a llevar es hacer la edición de este podcast lo más rápido posible para hacérsela llegar a todos los equipos de comunicación corporativa con los que trabajamos, porque creo que se van a llevar muy buenos insights de lo que nos has contado con tu experiencia. Y a las personas que nos escuchan también las invito a que piensen en 2 tareas con las que se quedan en sus cabezas y las anoten, porque la idea de compartir experiencias de personas que han transitado caminos como los de ustedes es precisamente poder orientar el camino que tienen hacia adelante y pelear esas batallas culturales y regulatorias que son tan exigentes. Caro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders y Oscar Jaimes Navarro. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media, el guion estuvo a cargo de Rafael Zulbarán
El diseño de sonido de Dayan Osorio. Muchas gracias por escucharnos.